La verdad que no sé cómo titular este video, porque es un tema delicado el que vamos a tratar y muy comprometedor, o sea que uno no se puede dejar llevar por el rumor. Esto puede ser parte de verdad, parte de realidad y parte de fantasía que algún interés tiene en que se divulgue. Entonces por eso hay que ser muy cuidadosos para no quedar uno pegado a algo que no es real. Pero es muy serio y si tiene algún viso de posibilidades hay que escarbar para poner en evidencia qué puede haber detrás de esta, vamos a decir, conjunción de intereses que se empecinan en querer difundir una idea para que se vaya corporizando. Es decir, suelta uno el rumor y se hace carne en el comentario de la gente hasta que lo toman la gente que interesa que lo tome. O sea, te parecerá un poco extraña la presentación de este video, pero acá hay mucha mezquindad, mucho interés y mucha maledicencia en todo lo que se va a hablar en este video. Porque se trata de traficantes, se trata de grandes pulpos que manejan a nivel mundial la seguridad de los pueblos, de los países y una cantidad de cosas que son inconfesables siquiera hablarla. Vamos a desarrollar este tema, vamos a ver si tenemos la capacidad, por decirlo de alguna forma concreta, de ponerlo en blanco y negro, porque juegan en esto los intereses de la nación, los intereses de las naciones y los políticos, o sea, los grandes dirigentes políticos de cada facción o cada fracción de los electorados, son los que en última instancia ponen gobiernos. Y de ahí vienen los grandes enjuagues, los grandes negociados, las grandes tragedias que suelen soportar heroicamente nuestros pueblos empobrecidos. Por otro lado, y lamentablemente, nosotros no podemos recurrir a nuestros gobernantes, a nuestros políticos, a nuestros líderes, que nos den una información, porque es un misterio la información que, sobre todo en Argentina, circula en todo lo que sea le da al gobierno. Se tiran ideas, la prensa, contradicen la justicia, la ley, los jueces, los fiscales, los periodistas. Uno no puede recabar una información fidedigna y una información con certeza. Es decir, bueno, sí, dijo fulano me dijo a mí, o dijo públicamente, o salió a aclarar esta situación. Entonces, sin ir más vuelta, esto se trata de una compra de, unos dicen 12, otros dicen 23, otros dicen 60 aviones de guerra. Es decir, los aviones Thunder F-17 que son fabricados por China, pero en Pakistán. Y se habla de 10 aviones, se habla de 12 aviones, se hablan que cuestan 32 millones de dólares cada uno, se hablan de que pudiera incluso lograr instalar una fábrica en la Argentina para fabricar 60 aviones de eso. O sea, todo un entramado, un ruido que en el fondo debe haber algo de verdad. Ahora, nosotros que conocemos algo, no conocemos mucho, pero algo conocemos, sabemos cómo funciona esto y cómo operan los mercadistas, los mercaderes de la guerra, o sea, los mercaderes que venden armamentos. Tienen sus paleros, sus consejeros que difunden primero la noticia, crean el estado emocional, ya sea en el gobierno, en los políticos, en los ministros de las Fuerzas Armadas, en los militares, y crean la necesidad, que se necesita imperiosamente determinados aviones, barcos, armas de asfalto, en fin, o sea, o equipo para la policía, o equipo para inspeccionar los hormigueros, en fin, es distintas opciones. Por eso hay que estar muy cuidadoso, hay que ser muy cuidadoso en esto.
Como sabemos que detrás del tema de la seguridad nacional se mueven muchos intereses, o sea, se mueven miles de millones de dólares y se mueve un problema político internacional, un problema geopolítico, o sea, hay una cantidad de intereses, peces gordos, diríamos, o sea, no es que un tipo que quiera vender solamente escopetas, acá hay aviones como estos que valen, hechos en Pakistán por los chinos vivísimos, 32 millones de dólares cada uno. Por supuesto se supone, o ya deducción natural nuestra es que ya son obsoletos eso, debe haber nuevas tecnologías ya, pero por eso se quieren desprender posiblemente de esto, y no dejaría de ser una gran penetración si China, a través de Pakistán, le vende a la Argentina ya sea 10, 20, 30 aviones de ese tipo. Ahora, la pregunta, ¿Estados Unidos lo va a aceptar como en el plácito y va a mandar la vicepresidenta a festejar el arreglo espurio para ellos? Entonces, todo eso que a nosotros lo único que viene a traernos es problemas, porque esos aviones, ¿para qué quiere la Argentina aviones ahora? ¿Para qué quiere equipo militar de última generación o de la que fuere? Es absurdo, vamos a hacer una guerra con Paraguay, con Bolivia, con Uruguay, con Chile, vamos a hacer una guerra con Brasil. O sea, es absurdo, es anacrónico pensarlo, que nosotros necesitamos armamentarnos para la seguridad nacional. Vamos a hacer otra vez una invasión a las Malvinas. O sea, es absurdo pensar cualquier cosa que tenga relación con armamentos, con gastar miles de millones de dólares, sobre todo en un momento tan dramático para el país. Y entonces, ¿a quién uno le pregunta o necesitaría que se aclare? Porque, por ejemplo, las informaciones parten, usted rastrea en Infobae y ahí se desliza toda la información que anda dando vueltas. Y salen en los diarios a veces, meten la noticia, pero uno sabe que detrás de todo ese rum, de ese ruido, de ese rumor, que puede o no ser cierto, porque los vendedores de armamento andan todo el día metidos ahí. O sea, si yo tengo la fortuna de vender 10 aviones de 30 millones de dólares cada uno, te imaginas, me salvo para toda la vida. Por eso, y si yo me reúno con el jefe de Infobae, que debo tener amistad, por supuesto, si ando en ese negocio, y estiro el tema de la posible interés de que Argentina estaría interesada, o está el ministro, o sea, el ministro te recibe, Rossi recibe a todos los tipos que le van a vender armas, y los ministros y los diputados que son conexiones, o sea, esto es una cosa natural, no se debe espantar nadie, es real. Ahora, de tipos que quieran vender, está lleno, en todo el mundo, que vienen a tratar de vender algo, ¿te imaginas? Pero de ahí que tome cuerpo la idea y que realmente pueda producirse una compra, una inversión monstruosa para bombardear al hambre, a la miseria, a la marginación social, a la pobreza. No tiene sentido. No tiene ni sentido ni siquiera pensarlo. Ahora bien, la gente sensata, o sea, la gente seria, que uno le pregunte, ¿puede la Argentina, a esta altura de la problemática y de todo lo que se conoce, estar interesada en armamentos, en armarse para defenderse de un enemigo? O sea, ya ni siquiera yo creo que puede funcionar alguien que venga a crear una psicopsis de que tenemos problemas con Brasil y lo vamos a resolver a cañonazos, o con Chile, o con Bolivia, o con Paraguay, o con quien fuere. Vamos a enfrentar a la tercera flota de Estados Unidos si decide invadirnos. Vamos a ir a bombardear las Islas Malvinas, los ingleses que tienen, incluso dicen que tienen armas atómicas. O sea, es un absurdo que no debiera ser ni siquiera gastarse un minuto de tiempo. Pero hay muchos brutos o muchos pillos que
en fin, generan. Fíjese, el gobierno anterior de Macri no compró armamento, pero estuvo a punto de comprar, qué sé yo, creo que las negociaciones de aviones. O sea, el tema es un tema frondoso para explorarlo y explotarlo también. Nosotros, ¿a quién le podemos ir a preguntar? ¿O quién consideraríamos que sería una persona seria o sería un sector del gobierno serio para decir, ¿por qué no descorren este rumor? O sea, este es un rumor que molesta porque tenemos tantos problemas prioritarios de emergencia nacional que no es que no hemos resuelto, no se pueden resolver porque la dinámica que tenemos y los elementos que tenemos en posesión de nuestras manos no son suficientes para enfrentar el problema y resolverlo. Y por esa razón, la tarea nuestra es disuadir el rumor, que no se corporice el rumor, que no se distraiga a la gente, porque uno de los grandes problemas que tiene nuestro país o nuestros países es distraer a la opinión pública y decir, sí, necesitamos, y convencerlos. Necesitamos las Fuerzas Armadas, o mirá cómo están las Fuerzas Armadas, incluso los mismos militares. Tenemos los aviones obsoletos, no pueden volar ya los aviones. ¿Para qué carajo queremos aviones? Este es un momento distinto. Tienen que escuchar el mensaje que manda la realidad. Entonces, esta psicosis pudiera ser operativa, pudo haber sido operativa hace 20, 30 años atrás, pero ahora es absurdo todo esto. Y uno debe trabajar para que eso no cunda. Y no solo que no cunda el rumor, sino que no nos distraiga, porque este tema de la distracción en los pueblos genera un acto de una reacción inconsciente en la población que se corporiza porque es un argumento tirado al aire que aparentemente no se sabe dónde llegó, pero detrás de ese argumento que conmueve y que dice, caramba, sí, estamos desprotegidos, no tenemos barcos, no tenemos ya submarinos, no tenemos aviones de guerra. Y es natural. En el pueblo dice, pero somos un país indefenso. ¿Indefenso de qué? Han cambiado todos los valores hoy. Entonces, la distracción opera, está trabajando un sector. Están los pícaros que andan tratando de hacer negocios. Si agarran a uno distraído, le enchufan, aunque sea un avión. Como vino el González, ese que vino hace 2 semanas atrás y le vendió unos aviones, no sé qué. Cosas obsoletas, que acá están tiradas en los potreros, acá están tiradas en el desierto esos aviones. Y no sería nada raro que en otros lados igual. O sea, tanto armamento fabricado no se vende todo y no se usa tampoco. O sea que ahí hay algo misterioso. Nosotros tenemos que concentrarnos en otra cosa. Y tenemos que abogar para que nuestros políticos no sean distraídos o tentados. ¿Por qué? Para satisfacer a un ministro o para conformar a un grupo de coroneles o generales que viven de eso, que ese es su cuento, si le quitas ese motivo, ¿para qué estás haciendo una carrera militar? Pero que esos no te pasen a manejar la cabeza y los intereses del pueblo, sobre todo cuando los pueblos, como en el caso nuestro ahora, y en general en todo el continente, están siendo azotados por una pandemia, pero no solamente una pandemia de virus, sino es una pandemia social, de pobreza, de marginación social en todos los órdenes, educación, salud, vivienda, trabajo. O sea, hay cosas de urgencia prematura por encima de comprar armamento para la hipotética defensa, para que 200 tipos se jueguen a los soldaditos y a los soldaditos y a las guerras, como los soldaditos de plomo. No, ya esos tiempos ya tienen que ser superados incluso de la mentalidad de los pueblos. Y nosotros, nuestra tarea tiene que explicar eso para que la gente no se enganche. Y, pero no tenemos, sos un vendepatria, no tenemos una fuerza militar. ¿Para hacerle la guerra a quién? Si te llegás a mover
con un intento de rebelión que te crean una guerra como la que crearon hace 20 o 30 años contra Chile. Eso no fue un invento. Y vino el Papa a dar la bendición y paró. Es una cosa absurda. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado de no ser tentado y no ser arrastrado a esos confines tan absurdos y tan estúpidos que hacen tanto daño, más del problema que tenemos. Lo que nosotros deberíamos hacer, o sea, la gente de nuestro gobierno lo debiera hacer, es darle a las Fuerzas Armadas, que es una organización, es una institución nacional seria, sí le das un contenido serio, pero si le das un contenido de loquitos de aventuras es otra cosa. Por ejemplo, México ha hecho de sus Fuerzas Armadas un paladín y sostén del gobierno, y está involucrado en todo lo que está sucediendo en esta transformación del país. O sea, México es un ejemplo de cómo las Fuerzas Armadas pasaron a ocupar un papel preponderante en la constitución de esa sociedad y en la gran proyección a futuro de la gran transformación del país. O sea, el gobierno, nuestros gobernantes, nuestros políticos, e incluso la gente que está involucrada, incluso dentro de las Fuerzas Armadas, debieran visualizar el sentido que México le está dando a sus Fuerzas Armadas. Y es un orgullo, es una maravilla, porque es una organización que todavía mantiene credibilidad a pesar de todos los manoseos que han sufrido. O sea, las Fuerzas Armadas argentinas han sido manoseadas y vapuleadas vergonzosamente. Tienen que aceptarlo. Las gloriosas fuerzas sanmartinianas se convirtieron en verdugos del pueblo. O sea que, entonces, para lavar toda esa porquería, tendrían que tener sus ministros o su gente, sus ministros o sus directivos, o el gobierno en sí, reorientar las Fuerzas Armadas, o sea, darle un contenido que enorgullezca a las Fuerzas Armadas y que el país se sienta respaldado y representado, pero no con el tema que era prioridad hace 100 años atrás, que eran prepararse para la guerra, prepararse para la defensa. Ya eso pasó. Hoy no te puedes defender de nada. Hoy si te va a atacar alguien, te van a hacer pelotas, pero no, hoy la fuerza realmente de un país está en la capacidad política y en la diplomacia. Eso es los grandes negociadores, esos son los grandes cañones, los grandes aviones. O sea, un concepto de planificación de un país moderno acorde con cómo se mueve el mundo y geopolíticamente hablando. Entonces, las Fuerzas Armadas en la Argentina pudieran tener un papel preponderante, pero no lo que le están queriendo dar, no sé. Por eso hay que tener cuidado a ver si es cierto todo esto, porque una cosa es que anden tratando de vender armas, es una cosa natural, y otra cosa es que se haga eco en el ministro de gobierno, en el ministro de guerra, o el ministro de la Fuerza Armada, o el ministro como es Rossi, por ejemplo, y que, porque va mucho prendido, hay mucho negocio ahí también, hay mucho negociado, hay mucha mordida, hay mucha cometa, hay mucha coima. Entonces hay muchos sinvergüenza que es un lindo pretexto, te forman todo un panorama de una tragedia, que está desprotegido, desarmado el país. Si te moves hoy un paso más de lo que te tenés que mover, te paran en seco. Y vos sabés quién lo hace. Ahora, no te sorprendas si aparecen gente defendiendo estas posiciones obsoletas, pasadas de moda. Pero es parte del juego de la democracia y de que las instituciones tratan de reacomodarse. Pero no tienen vigencia en la realidad. Y si estás informado realmente no te vas a sorprender con todo lo que está sucediendo. ¿Te imaginas el atraso que significaría si la Argentina en este momento compra 20 o 30 aviones de 32 millones de dólares cada uno? Pensar un poquito. Te imaginas 300 millones, 3.000 millones, no sé cuánto, ni quiero sacar la cuenta. O que la Argentina se viera preocupada por una fábrica de aviones en la Argentina. Sería una cosa que no se puede concebir lo demencial de su significado.
Entonces todas esas cosas hay que ir rebatiéndolas despacio y sacarlas son cosas que son piedras que nos ponen en el camino para ver si estamos certos y certeros de lo que queremos o si somos unos loquitos que nos prendemos en cualquier opción que aparezca en los diarios y que a lo mejor no tiene nada que ver con la realidad. Yo confío mucho en Cristina, más que en todos los demás. Yo creo que a Cristina no le venden aviones chinos a reacción, ni submarinos, Quiero creer que no le vendan. Quiero creer que no le vendan a Cristina. A lo mejor se los venden a Fernández o a algunos otros que andan con ganas de comprar armamento, pero Cristina, que es la que realmente uno puede confiar en ella, yo no creo que... Yo creo en el acercamiento hacia la realidad. He oído varias expresiones estos últimos días que me indican, o que nos indican, mejor dicho, más correcto dicho, que pareciera que está madurando las ideas, que están entendiendo que la geopolítica manda el destino de los pueblos. Y las expresiones esas de Juan Domingo Biden y que Cristina dijo que los jueces fiscales y que los ricos paguen, por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. No sé si estás entendiendo el mensaje que te estás dejando de la realidad, porque esa es la realidad. Entonces, tarea fuerte y difícil es desmantelar el rumor, desmantelar estos rumores, esto es el trabajo nuestro. Desmantelar el rumor y dar una versión objetiva del problema. O sea, hablar del problema si realmente nos beneficiaría o si ese problema nos acrecentaría más, en primer lugar, la reacción de Estados Unidos con la penetración china y rusa. Esa es una cosa que hay que tener en cuenta y en ningún momento olvidarse de eso. Al contrario, yo creo que hacer un acuerdo de ese tipo sería un demencial desastre. Y otra cosa es ir concientizando a la población para que no se enganchen cosas que no resuelven. Nosotros tenemos que tratar de tirar ideas que la gente se involucre para resolver la problemática. Aunque no pueda hacer nada una persona, una mujer, un hombre, pero por lo menos que conscientemente, cuando aparece una idea, no se pliega a lo que dice el diario, lo que dice la prensa, lo que dice Infobae o lo que trata de instalar un tipo para vender un avión, o 10 o 100. Entonces, todas esas cosas es tarea nuestra. O sea, nosotros estamos haciendo una tarea silenciosa, pero con mucha potencia, porque estamos desmontando armaduras que no tienen consistencia en la realidad. Nosotros no podemos perder de vista que tenemos 20 millones, 15, 20 millones de seres humanos que son argentinos, que están fuera del sistema, que están en la pobreza, en la miseria. Y que tenemos que, por ejemplo, el trabajo que ayer hicieron, la presentación que hizo el gobierno ayer en Ensenada, que mostró lo que todas las miles de viviendas abandonadas que ahora se van a poner nuevamente en opción, en función, se van a recomponer, eso es una tarea. Esa es una tarea constructiva. O sea, pero, como dijimos siempre, falta comunicación. O sea, esa es una comunicación que yo, que estoy en esto todos los días. Recién ayer me enteré que Macri había dejado 35.000 o 45, 55.000 viviendas paralizadas y recién ayer vi por primera vez un video que mostraba el desastre ese. Entonces eso te indica de que falta comunicación en el gobierno. Eso se lo hemos venido diciendo muchas veces, no hemos tenido la fortuna de ser escuchados. Pero esta tarea, este modesto trabajo que hacemos nosotros, todos ustedes y yo que soy el vocero de ustedes, esto es bueno y va a dar resultado, te puedo asegurar. Y te vas a sorprender el resultado que va a dar. Porque las cosas dan resultado, ¿sabes cuándo? Cuando podés demostrar que lo que estás diciendo y haciendo es serio. Que no hay mentira, que no hay un tipo que está buscando a ver cómo se acomoda o a ver cómo saca beneficio. Cuando nosotros demostremos y terminemos por convencer no a los nacionales, sino a todos los que nos están viendo, adentro y afuera del país, ese día nosotros tenemos el camino allanado para empezar a realizar las cosas concretamente. El tema de los militares que se pueden plegar a un proyecto,
Eso es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo en Argentina, donde los militares andan todavía boludeando en querer hacer guerras imaginarias. Mañana nos volvemos a ver, por supuesto. Tenemos, como ves, mucho trabajo para hacer. Y sería imperdonable si no lo hiciésemos. Y vos sos protagonista, no un mero visor de los videos. Yo te necesito protagonizando las cosas, difundiendo las ideas, hablando del tema y comprometiéndote. Te mando un abrazo grande y, por supuesto, mañana nos volvemos a ver. ¿Qué te parece? Está buenísimo esto. Mis amigos ocasionales me están esperando que pase yo para saludarme.